Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Fernando Gón. Para quienes no hayan estado en la presentación de hoy a la mañana, esto supone ser una continuación de la presentación de introducción a IP versión 6 de la mañana. Tiene un par de diapositivas al principio por si cambió la gente. Obviamente no tiene todo el background que tuvimos a la mañana para no aburrir a la gente que sí estuvo, ¿sí? Esta presentación es sobre seguridad IP versión 6. La idea es no necesariamente, digamos, indagar sobre vulnerabilidades específicas, sino más bien intentar hacer una discusión a alto nivel de aspectos de seguridad IP versión 6, ¿sí? Bien. Bueno, esta es la presentación mía, básicamente. En resumen, vengo trabajando hace algunos años en lo que es análisis de seguridad de protocolos de comunicaciones y básicamente el trabajo hecho en los últimos años es sobre seguridad de IP versión 6 y como resultado de este trabajo terminamos haciendo una cantidad de publicaciones sobre el tema. En el URL que tienen al final de la diapositiva pueden encontrar muchas de ellas, así como también algunas herramientas que publicamos como parte de este trabajo. Bueno, esta es la agenda de esta presentación. Básicamente hacer una muy breve introducción a IP versión 6 y el motivo por el cual agregué, yo había dado una presentación similar a este estilo en otras oportunidades y a veces lo que pasa cuando uno da una charla de IP versión 6 es que todo el mundo quiere o digamos le interesa la parte de seguridad, pero por ahí no la parte previa que es de funcionalidad. Entonces a veces se hace complicado entender los aspectos de seguridad si uno no comprende la tecnología en sí. De ahí es que incluí unas poquitas diapositivas de introducción. Después básicamente intentar ver a grandes rasgos cuál es la motivación de esta presentación, o sea, qué es lo que intento yo abordar o qué es lo que intento solucionar de alguna manera. Después sí, pasar a los aspectos de seguridad de IP versión 6. Básicamente en todo lo que va a ser esta presentación, la idea es discutir potenciales vulnerabilidades y una vez que identificamos esos potenciales problemas, ver a ver cuáles son las opciones que tenemos sobre la mesa para, como es, solucionar las vulnerabilidades en cuestión. Un ítem que es algo interesante que se menciona casi al final de esta diapositiva, es que vamos a ver también qué implicancias tiene el protocolo IP versión 6 en redes que suponen soportar nada más que el protocolo IP versión 4. ¿Y a dónde va esto? Es que usualmente cuando uno menciona cualquier aspecto de la temática de IP versión 6, en particular en lo que es seguridad, la reacción de la gente es, bueno, si mi red nada más soporta IP versión 4, directamente no me gasto atendiendo a esto. O sea, no me preocupo por lo que es seguridad de IP versión 6 porque a mí directamente no me afecta. La idea es mencionar algunos ejemplos de escenarios en los cuales ustedes podrían tener una red IP versión 4 y así todo lo que es IP versión 6 podría tener implicancias de seguridad sobre esa red. Después, para finalizar la presentación, intentar sacar algunas conclusiones y después, al igual que en la presentación de la mañana, tener un espacio de preguntas y respuestas. Intenté agregar algunas diapositivas que rompan un poco lo formal. Debo haber dormido una hora más o menos de ayer para hoy, sumado la altura, la falta de estado físico usual y demás. Básicamente no sé ni dónde estoy parado, así que esas diapositivas intentan distender un poco el ambiente y despertarme si es que yo me aburro conmigo mismo. Bien, como breve introducción a IP versión 6, esto es visto ya para quienes estuvieron en la mañana. Este protocolo intenta abordar el problema de escasez de direcciones IP versión 4. Venimos con este protocolo desde principios de los 80. El IP versión 4 básicamente requiere, al menos en teoría, que todo sistema que conectamos a la red tenga una dirección propia, una dirección única. Y obviamente con la cantidad de dispositivos que están conectados a la red de internet, obviamente que no fue previsto eso. Bueno, esas direcciones de 32 bits básicamente hacen de que no sea posible que la internet continúe como la conocemos con ese protocolo IP versión 4. Para solucionar de manera definitiva, o se supone que de manera definitiva, el problema de escasez de direcciones, la IETF, que es el organismo de estandarización de protocolos de internet, desarrolló el protocolo IP versión 6, que básicamente lo que hace es aportar direcciones más grandes. Como mencionaba yo hoy en la mañana, pese a que parecieran que son dos versiones distintas de un mismo protocolo, básicamente ambos protocolos son totalmente incompatibles entre sí, así que a la práctica podrían haber tenido nombres completamente distintos. El hecho de que uno se llame versión 4 y el otro versión 6 es anecdótico.
Como mencionaba recién, IPv 6 va a brindar un servicio similar al que brinda IPv 4, transferencia de paquetes de datos no confiable. Después veremos qué hacemos nosotros si queremos que esa transferencia sea confiable. Utilizaremos algún protocolo de transporte como TCP o el que fuera. Y un punto crucial que afecta, digamos, de manera notable a lo que es el despliegue de IPv 6 es que no es compatible hacia atrás. Quiere decir, agarro un sistema que solo habla IPv 4, agarro otro que solo habla IPv 6 y salvo que haga algo raro en el medio, esos dos sistemas no pueden hablar entre sí. Esta diapositiva indica el escenario ideal que la IETF esperaba para lo que es la transición, que es el que se denomina Dual Stack, en el cual básicamente se supone que tengo una red de este lado de dispositivos que solo soportan IPv 4, del otro costado tengo dispositivos que nada más soportan IPv 6 y obviamente voy a tener algunos dispositivos que soportan ambos protocolos. Obviamente, aquellos que soportan ambos protocolos, es decir, aquellos que son dual stack, van a poder participar en ambas redes. Fíjense que, si bien, digamos, yo hice este esquemita en la diapositiva, básicamente es como tener dos redes completamente separadas, pues los protocolos son incompatibles entre sí. En todo caso, después yo veré qué puedo hacer para que sistemas que hablan una versión del protocolo puedan comunicarse con los que hablan nada más que la otra versión. Pero, de nuevo, hago hincapié en que el protocolo IPv 6 no es compatible hacia atrás. Mencionaba yo que con ese despliegue incremental de IPv 6 vamos a tener lo que se denominan islas de IPv 6. Eso pueden ser islas de lo que fuera. Una isla es básicamente un área de la red que soporta una determinada tecnología, pero está aislada en la red, ¿sí? Con digamos, obviamente como predomina lo que es IPv 4 en Internet, lo usual sería, al menos a esta altura del partido, que las islas van a ser de IPv 6 y no al revés, no de IPv 4. En este caso tenemos dos redes que soportan el protocolo IPv 6, pero están en distintos puntos de la red. Una podría ser, no sé, una red de una universidad acá en Quito, otra una red de una universidad en Buenos Aires, lo que fuera. Y el punto es de que acá nos interesa que esas dos redes se comuniquen entre sí utilizando el protocolo IPv 6. El problema, obviamente, es de que dentro de cada una de las redes pueden circular los paquetes de manera nativa, pero obviamente esos paquetes IPv 6 no pueden traspasar la red IPv 4 sin hacer nada raro en el medio. ¿Por qué? De vuelta, porque son incompatibles. Los túneles, que es básicamente lo que intenta mostrar esta diapositiva, nos permiten poner paquetes de un protocolo determinado dentro de otro protocolo determinado, y en este caso eso nos serviría para usar la red IPv 4 para transportar paquetes IPv 6. Es decir, con cosas como estas, como los túneles, podemos interconectar esas islas de IPv 6 como las que tenemos en este caso. Otra de las tecnologías que tenemos de transición y coexistencia es lo que se denominan los traductores. Y traductores toman un protocolo de un lado y lo traducen a un protocolo de otro tipo del otro lado del traductor, ¿sí? En este caso en particular se supone que tenemos en la red de la izquierda sistemas que soportan nada más que IPv 6. Eso uno podría imaginarlo. Un ejemplo realista podría ser teléfonos celulares. En algunas redes hay proveedores tales como T-Mobile en Estados Unidos que a los nuevos clientes les están dando o planean darles nada más que servicio de IPv 6, no así IPv 4. Pero obviamente que dado que existen muchísimos sitios que solo están accesibles mediante IPv 4, bueno, algo hay que hacer para que aquellos sistemas que solo tienen conectividad V6 puedan acceder a sitios que solo tienen conectividad V4. Una de las herramientas que se puede utilizar es el NAT. Una de las tecnologías estandarizadas es la que se conoce como NAT64 o NAT64, que básicamente lo que hace es traducir paquetes de IPv 6 en un lado a paquetes de IPv 4 en el otro, ¿sí? Es decir, de alguna manera traducen en la medida de lo posible esos paquetes para que ahora, gracias a ese traductor, los sistemas que están de un lado y del otro lado del traductor puedan comunicarse entre sí. Por último, esto también lo había mencionado en la mañana, para el que diga, bueno, a ver, tenés IPv 4, tenés IPv 6, bueno, ¿cómo funciona todo eso junto en la práctica? La idea es de que si tenemos algún sistema, por ejemplo un servidor web que es dual stack, es decir, que soporta tanto V6 como V4, ese servidor web va a publicar, o el administrador del DNS correspondiente, mejor dicho, va a publicar registros tanto para las direcciones IPv 4 como para las direcciones IPv 6. Le hace que cuando vos quieras, por ejemplo, visitar, no sé,
www.google.com. Si es dual stack ese servidor, vas a poder ver tanto direcciones B4 y B6. Y vos decidirás, en base a una variedad de criterios, a ver a cuál de todas las direcciones disponibles te conectás. Podría haber una sola dirección B4 y una sola dirección B6, o podrían haber varias de B4 y varias de B6. Esto es más simple decirlo que hacerlo. Si uno toma, por ejemplo, implementaciones reales, equipos pueden tomarse un FreeBSD, qué sé yo, un macOS, un Windows 7 y demás. Muchos de estos sistemas utilizan políticas diferentes a la hora de decidir a qué dirección se conectan, ¿sí? No todo es tan claro y no todo es tan simple. Y como mencionaba yo hoy en la mañana, el problema que trae si uno tiene muchas opciones a las cuales conectarse y alguna de esas no funciona bien, es de que si yo intento hacer mi comunicación a la dirección incorrecta, bueno, voy a tener que esperar mucho hasta que esa conexión funcione, ¿sí? El ejemplo podría ser empezar con la lista de, no sé, supongamos 10 direcciones disponibles y supongamos que las primeras 5 no funcionan, por algún motivo, ¿sí? Intento con la primera, por ahí me quedaré esperando un rato, la cosa no funciona, paso a la segunda, no funciona, tercera, cuarta, quinta, y recién cuando llegué a la sexta, que es la primera de las direcciones que funciona, la conexión ahí funciona de la manera esperada. Obviamente, con aplicaciones interactivas, valga la palabra, como puede ser la web, todo lo que sea demora en tiempo afecta de manera terrible lo que es la usabilidad de la aplicación, ¿sí? O sea, piensen ustedes qué es lo que hacen cuando internet está lento y hacen clic en un enlace y no anda, a los 2 segundos ya están dándole y si pasan 10 segundos o 1 minuto se empiezan a golpear la computadora, ¿bien? O sea, no es, en aplicaciones interactivas las demoras de tiempo no ayudan. Bien, esto sería la única introducción en materia de cómo funcionan ambos protocolos y al igual que lo hice en la presentación de la mañana, esta diapositiva intenta resumir las características de ambos protocolos. En B4 direcciones de 32 bits, en B6 direcciones de 128. Para lo que hace resolución de direcciones, usamos ARP en IP versión 4, ICMP versión 6 en IP versión 6. De vuelta, la función que vamos a hacer es la misma, nada más que usamos paquetes de distinto tipo. Para autoconfiguración les mencionaba yo que en B4 tenemos principalmente DHCP, en versión 6 tenemos 2 tipos de mecanismos, el que conocíamos como Slack y DHCP versión 6. Aislamiento de fallos muy similar en ambos casos, básicamente es el mensaje de error ICMP versión 4 y versión 6 en el otro. Soporte de IPsec opcional en ambos casos, esto ya lo habíamos discutido un poco antes, de que básicamente en B6 no íbamos a ver ningún tipo de uso incrementado en materia de IPsec. Y por último, que también lo mencioné en la mañana, tenemos para lo que hace fragmentación, en el caso de B4 se hace tanto en routers como en host, mientras que en B6 se hace nada más que en los hosts, ¿sí? ¿Dónde estamos con lo que es el despliegue de B6? Las estadísticas que habían previo al 6 de junio de este año eran algo así como un 1% del tráfico global en IP versión 6, ¿sí? Digo previo a lo que fue el 6 de junio de este año, porque yo les mencionaba que el 6 de junio fue el World IPv6 Launch Day, donde Google, Facebook y otros habilitaron B6 en sus equipos de producción. Entonces desde ahí la verdad no recuerdo haber visto estadísticas nuevas que hayan mostrado cómo es que ha cambiado el tráfico, ¿sí? Pero previo a junio de este año era aproximadamente un 1% del tráfico global. Obviamente es muy poco eso. O sea, es muy poco tráfico. Como mencioné hoy también, esta situación va cambiando, no necesariamente a la velocidad que a uno le gustaría, pero en muchísimas organizaciones, en respuesta a muchas de estas cosas, a actividades como el World IPv6 Launch Day, agotamiento de direcciones, piensen ustedes que, por ejemplo, en el área de lo que es Asia-Pacífico, se agotaron las direcciones IP versión 4 que tienen, esto creo que hace un año, hace un par de años. En Europa, que el organismo que las administra es RIPE, están asignando en este momento el último /8 que tienen. No recuerdo cuál es el plazo, la fecha estimada para que se agoten, pero se están manejando ese tipo de fechas. Obviamente, Latinoamérica y África, en cierto sentido, tenemos una situación privilegiada en materia de agotamiento de direcciones. Ahora, obviamente, si uno hace un análisis realista, el motivo por el cual tenemos esa situación privilegiada es porque el desarrollo de Latinoamérica y África, obviamente, es muchísimo menor con respecto a las otras regiones. Entonces,
no somos tan privilegiados, así se quiere. Por ahí seríamos más privilegiados si se nos estuvieran agotando las direcciones, porque eso implicaría que el desarrollo en materia de Internet sería mucho más elevado, ¿sí? Bien, motivación de esta presentación. El punto es básicamente que más allá de las ganas o cuánto amor uno le pueda tener a este protocolo, ¿no? Lo cierto es de que tarde o temprano lo van a terminar desplegando, ¿sí? Y es más, en muchísimos casos uno podría argumentar que ya lo tienen, al menos parcialmente desplegado. Piensen ustedes que, como yo mencionaba en la presentación de hoy por la mañana, la mayoría de los sistemas de propósito general, BSDs, macOS, Windows, Linux, el que quieran pensar, tienen soporte V6 habilitado por defecto. Quiere decir que ustedes están conectando a su red un equipo que si aparece, por ejemplo, un router IPv6 en la red local, la conectividad anda perfecto. Un ejemplo podría ser, bueno, yo en este no tengo conexión Wi-Fi, la placa está como quemada, pero si alguno tiene alguna computadora conectada a la red de acá de Campus Party, ellos aparentemente están proveyendo conectividad IPv6 también. Entonces si hacen un ipconfig en Windows o un ifconfig en algún Unix, van a ver que tienen direcciones IPv6 configuradas, por más de que ustedes no decidieron explícitamente usarlo. De ahí es que yo argumento que en la mayoría de los casos no existe el caso de redes que solo soporten IPv4. En la mayoría de los casos al menos tienen IPv6 parcialmente desplegado. Por ahí no lo usan en todo su potencial, pero todos o la mayoría de los equipos que tienen conectados sí lo soportan. Obviamente IPv6 representa una cantidad de desafíos en realidad en casi todos los aspectos, o sea, tanto en el aspecto básico de lo que podría ser networking, porque es una tecnología nueva que tenemos que desplegar, poca gente la conoce bien, como mencionaba yo, no tenemos mucho soporte en distintos tipos de equipamiento, y ni hablar obviamente en lo que hacen aspectos de seguridad, porque ahí no solo tenemos por ahí esas contras de desplegar cualquier tecnología en sí, sino que cuando uno piensa en seguridad, básicamente tiene que pensar con la mente de un atacante, es decir, tiene que pensar de que cuando uno esté desplegando mal esto, va a haber un atacante intentando beneficiarse de ese mal despliegue, ¿sí? Y esto intenta, por más que suene un poco gracioso, tal vez lo sea, pero intenta resumir un poco el tipo de postura que ustedes encuentran en la industria hoy por hoy respecto de lo que es seguridad y IPv6. Y esto es real así, dependiendo con quién hablen, a veces el entorno, el país, la región y demás, encuentran distintas posturas, si se quiere, en materia de seguridad V6. La primera, que es bastante usual, es, como algunos a veces mencionan, la del avestruz. ¿Qué quiere decir? La gente, incluso en algunos casos, despliegan IPv6 y cuando uno dice, bueno, pero ¿consideraste las cuestiones de seguridad? Y fue, bueno, mirar para otro lado. Si quieren algún ejemplo sin mencionar la empresa concreta, un caso de un proveedor muy grande, yo hablaba con la gente que trabajaba en administración de servidores, ¿sí? Y comentaban que hace años atrás había un cliente que por motivos que desconozco les había pedido, no sé si era en un servidor web, en una base de datos o algo así, que se habilitara IPv6. Esta persona antes de desplegar IPv6 va al equipo de seguridad y le dice, bueno, necesitamos desplegar V6, ¿tienen mejores prácticas de seguridad V6? No. Bueno, el tipo fue y lo habilitó igual, ¿está bien? Este tipo de cosas se da, a veces por, falencia de la gente y a veces en algunos casos porque lo que sucede en la industria es que por ahí ustedes necesitan darle servicio IPv6 a alguien y por ahí no cuentan con los recursos como para la parte de seguridad hacerla bien. Hay muchos factores que entran en juego. Opción 2 es básicamente decir, cuando uno analiza estas cuestiones de seguridad, decir, bueno, la cosa es compleja, van a ver de que a veces hay muchos factores en juego. Uno puede decir, bueno, yo quiero hacer bien la parte de seguridad. Entonces digo, bueno, no sé, mi red IPv4 tenía un sistema de detección de intrusos, por ejemplo. Entonces dice, bueno, yo quiero hacer la parte de seguridad de V6 bien también. Entonces voy a buscar un sistema de detección de intrusos que soporte V6. Ahora, cuando van a buscarlo, el que tienen, por ahí no lo soporta. Si necesitan upgradearlo, les sale un montón de dinero y así tienen un montón de variantes, ¿sí? A veces la situación que se da no es lo todo grata que uno podría esperar. Entonces, a veces se da este tipo de situación de decir, bueno, la verdad no sé qué hacer al respecto. Y la que sería, el objetivo de esta presentación es intentar evitar la primera postura que usualmente lleva a la segunda, entonces evitar las dos y intentar evitar la opción del suicidio, si así se quiere, y
intentar analizar cuestiones de seguridad en materia V6, intentar entender a ver cuáles son los problemas que se pueden presentar y de alguna manera intentar identificar soluciones. En general, en lo que respecta a mi trabajo, yo soy de la idea de que para el tipo que trabaja en seguridad, su trabajo empieza de alguna manera en el momento que empieza con un análisis de seguridad de algo y su trabajo termina cuando el problema lo solucionó de alguna manera. A veces uno cuando se mueven en el ámbito de la seguridad, a veces pareciera como que da mucho más reconocimiento encontrar los problemas que encontrar las soluciones, ¿sí? Entonces es súper usual de que encuentren problemas que vienen dando vuelta hace 10 años y que por ahí ustedes idean una solución, la publican y algunos le responden, pero ese problema se conocía hace 10 años. Bueno, sí, tal cual, pero lo que no se conocía era la solución. Y obviamente para el que trabaja en este área, simplemente apuntar dedos y decir, bueno, acá hay un problema, acá hay un problema, acá hay otro, mucho no ayuda. Si vos estás trabajando para alguna empresa, no solo es identificar el problema, sino solucionarle el problema a la empresa, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la motivación en sí de esta presentación? Así como en la mañana, por ejemplo, en el espacio de preguntas, alguien preguntó sobre lo que era calidad de servicio en IPv 6 y yo le dije, bueno, eso la verdad es un argumento de marketing y no tiene nada de cierto, de valedero. Han aparecido con el correr del tiempo una cantidad de mitos en lo que tiene que ver a seguridad de IPv 6. De las cosas que pueden escuchar, estas son reales, que yo las saqué de alguna reunión que he tenido y cosas de ese estilo. Por ejemplo, una es que el protocolo es más seguro porque se consideraron los aspectos de seguridad desde el diseño. Nada que ver, básicamente, pero hay gente que lo argumenta esto. Están quienes también dicen de que, como en IPv 6, yo básicamente me liberaría de los NAT y entonces en principio podría tener esa conectividad extremo a extremo de la que hablábamos hoy por la mañana. Entonces cambiaría el modelo de seguridad respecto del que utilizamos hoy. Hoy es bastante usual que uno utilice un modelo de seguridad centralizado en la red. Es típico que por ahí uno conecte una red y pone el firewall o el dispositivo de seguridad que fuera en el borde de esa red, ¿sí? Bueno, hay gente que argumenta que eso va a cambiar a centrado en el host, si así se quiere, porque ellos asumen de que todos los sistemas van a estar directamente conectados a la red y que no va a haber algo así como un firewall en el borde o un NAT en el borde o lo que fuera. Personalmente no lo veo así y en aquellos casos en los cuales por ahí ese paradigma pueda cambiar, personalmente no creo que vaya a cambiar en sí por lo que es el protocolo V4 o V6, sino por ahí muchísimo más probable que cambie por el tema de que el tipo de dispositivos que utilizamos hoy por hoy en algunos casos es diferente, ¿sí? Es una situación distinta cuando uno tiene un dispositivo móvil que se va desplazando por una red cualquiera, en contraposición con, por ejemplo, computadoras de uso general que las utilizan siempre conectadas a una misma red donde pueden de alguna manera establecer una protección. Otro de los argumentos o mitos relacionados con lo que es seguridad V6 es que va a aumentar el uso de IPsec. Eso no tiene nada que ver con la realidad. IPsec es opcional en ambos protocolos y así todo. Es un protocolo que no se usa, digamos, en ámbitos generales. Uno, ¿dónde usa IPsec? Para hacer VPNs y ese tipo de cosas, pero a nadie se le ocurre decir, bueno, voy a navegar por Facebook utilizando IPsec, por ejemplo. La idea es que cuando aparecen este tipo de ideas, lamentablemente en muchos casos se las dan por ciertas, entonces no es poco usual de que alguien, por ejemplo, despliegue IPv 6 y diga, bueno, no le tengo que dar mucha bola a la parte de seguridad porque como el protocolo es más seguro, es como que se cuida solo. Es decir, que todo este tipo de mitos tienen una influencia negativa sobre las redes que terminan apareciendo con V6. La idea es, en muchos de estos casos, en muchos de estos mitos, intentar analizarlos, ver a ver qué tienen de cierto y qué no, o sea, no ni decir que son ciertos ni tampoco negarlos porque sí, sino intentar hacer un análisis y ver a dónde llegamos y de alguna manera influenciar la manera en general en la cual piensan en seguridad IPv 6. Es decir, acá no tiene sentido analizar una vulnerabilidad en particular, sino que a grandes rasgos tengan por ahí una visión del tema distinta a la que uno a veces encuentra en foros y ese tipo de cosas. Bueno, algunas consideraciones generales de lo que es seguridad V6. Y en esta diapositiva yo intento de alguna manera resumir una cantidad de aspectos
que no todos los cuales son técnicos. Y la aclaración la hago porque para los que trabajamos en el área técnica, en general es tipo, queremos quitarnos de encima todo lo que no tenga unos y ceros y focalizarnos en una especificación, en una vulnerabilidad, en una herramienta. Pero a veces cuando uno analiza la cosa un poquito más en profundidad, ve que hay una cantidad de factores que terminan teniendo una influencia considerable en la seguridad de la tecnología que fuera, en este caso en la seguridad de, por ejemplo, redes IPv6. El primero de los puntos tiene que ver con lo que es experiencia. Esto es simplísimo. Por más buena o mala que sea una tecnología, si ustedes no la saben manejar, no van a hacer nada que sea muy bueno con ello, ¿sí? Entonces, obviamente estamos completamente en desventaja con lo que es la experiencia en materia de IPv4 y esto es obviamente un factor que influye de manera negativa en lo que es la seguridad de las redes correspondientes. Otro punto es lo que tiene que ver con la madurez de las implementaciones. ¿Y a qué voy yo con madurez de implementaciones? En general el software tiene bugs, ¿sí? Muchos de los cuales a veces tienen implicancias de seguridad. Eso es casi una ley de la vida, ¿bien? Lo que suele suceder es de que con el correr del tiempo, la gente que trabaja en investigación de seguridad encuentra vulnerabilidades, las reporta a los fabricantes, esas vulnerabilidades se emparchan y con el correr de los años esas implementaciones en cuestión resultan ser más maduras, es decir, ya se taparon o se supone que se taparon la mayoría de los problemas que tenían, ¿sí? Eso es, por ejemplo, el caso de lo que es IPv4. Si uno va a cualquier sitio, al sitio de CERCC o cualquier sitio donde se almacena el listado de vulnerabilidades reportadas hasta el momento, va a ver que fácilmente se deben haber encontrado unas 100 vulnerabilidades en implementaciones V4. Quiere decir que con el correr de los 80 para esta altura, en muchísimas implementaciones se encontraron errores, se las reportaron y se arreglaron. En V6 no es el caso. ¿Y por qué es eso? Porque como no fue un protocolo, todavía no es un protocolo ampliamente desplegado, para el atacante, que básicamente en general está intentando obtener algún tipo de provecho de la actividad que realiza, no le reditúa demasiado agarrar y ponerse a encontrar vulnerabilidades en IPv6. ¿Por qué? Porque el tipo por ahí querrá atacar un banco, una institución o lo que fuera, y si esa institución no tiene V6 desplegado, no va a tener motivación para estudiarlo, ¿sí? Esto a lo que lleva es de que si uno compara la madurez de implementaciones de V6 con las de V4, bueno, las de V6 son mucho menos maduras. Uno podría, si uno va a un repositorio de vulnerabilidades, seguramente tenga una cantidad mucho menor de vulnerabilidades en IPv6 reportadas. Y a veces la gente hace un análisis incorrecto y dice, ay, bueno, hay menos vulnerabilidades en V6, entonces quiere decir que es más seguro. Bueno, en realidad no, en realidad quiere decir que todavía te faltan encontrar una cantidad enorme de vulnerabilidades que eventualmente harán que tengas un nivel parecido de vulnerabilidades en V4 y en V6. Yo soy de la idea de que la madurez de las implementaciones de V6 hoy en día es más o menos la madurez que tenían las de V4 en los 90, ¿sí? Y si alguno recuerda más o menos la época, no es algo demasiado feliz eso. Otro punto tiene que ver con lo que es soporte IPv6 en dispositivos de seguridad. Ejemplo simple, uno toma un firewall, dice, bueno, ¿tiene soporte IPv4? Sí. ¿Tiene soporte IPv6? Bueno, en muchos casos no. En otros casos pueden encontrar cosas tales como que el soporte es menor, es decir, pueden hacer muchas más cosas en V4 que en V6. Y existen también los casos en los cuales hay dispositivos que por ahí, en materia de funcionalidad, tienen la misma en un caso y en otro, pero por ejemplo implementan la funcionalidad de V4 en hardware y la funcionalidad de V6 en software. Y uno puede decir, bueno, ¿y a mí qué me importa eso? Bueno, si vos estás en una red donde el nivel de tráfico es alto, bueno, es muy probable que si esa funcionalidad está implementada en software, no te sirva. Es decir, está muy lindo para poner en un folleto que ese equipo soporta V6, pero en la práctica no te sirve. Otro punto tiene que ver con la complejidad de la red. La complejidad en líneas generales es enemiga de lo que es seguridad. Cuanto más complejo es un sistema, más difícil es entenderlo y cuanto menos uno entiende algo, es más probable que surjan problemas. Bueno, con todo lo que es tanto despliegue de V6 como de tecnologías de transición, coexistencia, la complejidad de la red va a aumentar un montón. Vamos a tener mínimo 2 protocolos de internet, mayor uso de traductores del tipo que fueran, mayor uso de túneles y mayor uso de otras tecnologías de transición que con el correr del tiempo van apareciendo. En general, si uno considera cada uno de estos factores, está un poco más, tiene un poco la idea de tomar la opción 2, ¿no? Porque dicen la cosa, la verdad, no pinta muy bien. Lo cierto del caso es que si bien por ahí la situación actual no es del todo agradable,
En muchísimos casos IPv6 va a ser la única tecnología que les va a permitir a muchas organizaciones seguir en el negocio de lo que es Internet, ¿sí? Digamos, no es que uno lo despliegue porque es genial, porque anda bárbaro, sino que en muchísimos casos lo despliega porque no le queda otra. Bueno, la idea es pasar ahora a algunas de las implicancias de seguridad de V6. Obviamente esto es una discusión general, no vamos a ir en detalle en todos los casos. Y el primero de los elementos o el primero de los aspectos que vamos a analizar es el que tiene que ver con la implicancia de IPv6 en lo que hace a escaneo de sistemas. Dicho de otra manera, esto sería, bueno, yo en IPv4 sé que es factible que un atacante me escanee una de mis redes, ¿sí? Para encontrar sistemas que le podría interesar atacar. La pregunta acá sería, bueno, ¿cambia algo? ¿Cambia algo en ese aspecto cuando yo despliego IPv6? Como breve reseña de cómo eran las direcciones V6, tienen en esta diapositiva un diagrama que les indica los tres campos elementales de la sintaxis de una dirección. Prefijo global de ruteo, esto les mencionaba hoy a la mañana, es el prefijo que les da su upstream, quien les está dando un bloque de direcciones de Internet. Algunos bits para lo que es subredes, lo mismo que usan hoy en día con IPv4. Y tienen después un campo para lo que es el identificador de interfaz, ¿sí? Yo les mencionaba hoy mismo en la mañana de que hay distintas maneras de seleccionar ese identificador de interfaz. Entre las maneras más comunes, por ejemplo, que es la primera que está listada ahí con un nombre medio raro, es utilizar la dirección MAC de la interfaz de red correspondiente e insertarla en donde dice identificador de interfaz. Tomo la MAC de vuelta y la pongo en la dirección IPv6 en la parte donde dice identificador de interfaz. Tienen que tocar un par de bits, insertan un par de bytes en el medio, pero a grandes rasgos la idea es de que ponen la dirección MAC dentro del identificador de interfaz. Otra de las opciones son las que se conocen como direcciones temporales o direcciones de privacidad. Es básicamente seleccionar el identificador de interfaz de manera aleatoria, random, no hay mucha más vuelta que eso. Otras opciones es configurar las direcciones manualmente, quiere decir un tipo en vez de hacer alguna de estas cosas de manera automática, simplemente mete algún valor a mano. En el usual de los casos, cuando uno configura si uno es mínimamente normal, si así se quiere, cuando configura una dirección de manera manual, en general pone todos los bits en 0 y cambia el último byte, ¿sí? Es bastante raro que un tipo se ponga a configurar un sistema y diga, bueno, el identificador de interfaz va a ser E948B5, no. En general lo que uno hace es, pone todos ceros y varía el último byte. Entonces al primer sistema le pondrán 1, al segundo 2 y así sucesivamente. Ahí, de vuelta, o sea, yo no voy a ir por todas porque se estiraría la presentación, pero el punto es que hay una variedad de maneras distintas de seleccionar el identificador de interfaz. Obviamente la problemática, cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, ¿cómo me afecta esto en los ataques de escaneo? Lo que cambia básicamente acá es que fíjense que la subred típica en IPv6 es un /64. Yo les debo haber comentado hoy en la mañana que el identificador de interfaz que se utiliza por defecto es de 64 bits. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que en toda red IPv6 voy a tener 64 bits para el identificador de interfaz, entonces en teoría tengo muchísimas direcciones posibles ahí. Piensen, por el contrario, lo que es el caso de IPv4. Si ustedes tienen un /24, quiere decir tienen nada más que 8 bits para las direcciones de los hosts. Entonces ahí el problema es bastante simple. Bueno, si son 8 bits tengo 256 direcciones. Entonces no me caliento en usar demasiado el cerebro. O sea, digo, barro todas. Empiezo una por una. 256 direcciones lo voy a hacer en menos de un par de segundos y es fácil encontrarlas. Ahora, si uno dice, bueno, mira, tenés 64 bits, si alguno empieza a hacer un poquito de matemática ahí y los números se pueden tornar bastante horrendos, ¿sí? De ahí el mito en cuestión y esto alguno puede decir que la frase en cuestión, yo la saqué literalmente de internet, o sea, si alguno tipea eso, la va a encontrar, porque cuando tenía que preparar la diapositiva dije, bueno, en vez de inventarme una yo voy a decir algo que alguien haya dicho. Y este es un ejemplo simple de los mitos que van dando vueltas por ahí, en el cual, por ejemplo, en este caso esta persona decía de que básicamente escanear una red IPv6 iba a ser imposible, porque escanear un /64 tomaría algo así como, ¿qué son esos? Son 500 millones de años. Los números, digamos, varían en un rango ridículo. Hay otros que ponen 500.000 millones de años y números que no sé ni leer, básicamente. O sea, valores muy grandes.
Obviamente, la pregunta que uno se tiene que hacer en este caso, ¿sí?, es, bueno, si realmente el espacio de búsqueda son 64 bits o no. Si son 64 bits y quiere decir yo no tengo otra que barrer todos los 64 bits, bueno, ahí toca hacer, bueno, necesito 2 a la 64 paquetes, cuánto tardo en transmitir cada paquete, y ahí es muy probable que el número les dé algo de este estilo. La pregunta, o sea, el quid de la cuestión acá es si el espacio de búsqueda es realmente un /64 o es que a la práctica en realidad es mucho menor. Básicamente, una primera cosa que hay que considerar es de que cuando esta leyenda urbana o el nombre que mito o el nombre que le quieran dar, asume básicamente que las direcciones B6 se seleccionan aleatoriamente de ese /64. O sea, si se seleccionan de manera aleatoria, quiere decir que no siguen ningún tipo de patrón y que a mí no me queda otra que buscar a ciegas, es decir, barrer todo el espacio. Lo cierto es de que cuando yo estaba estudiando este tema dije, bueno, a ver, ¿alguien midió esto? O sea, ¿alguien se puso a fijar realmente a ver si eran aleatorias o no? Y encontré un paper publicado por este tipo David Balogh. El paper está disponible públicamente, donde lo que hizo esta persona básicamente es capturar tráfico en internet. Yo estoy obviamente simplificando el trabajo que el pobre tipo hizo. Capturó tráfico en internet y analizó las direcciones de origen, ¿sí? Y obviamente escribió un software para intentar identificar patrones. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, esta dirección está incluyendo la MAC address en el identificador de interfaz. Esta dirección parece configurada a mano. ¿Por qué? Porque tiene todos los bits en 0 y cambia nada más que el último, etcétera, etcétera. Lo cierto es de que el resultado a grandes rasgos, esto da para mucho más, pero a grandes rasgos el resultado es de que este tipo encontró que las direcciones tienen patrones, ¿sí? Y si me permiten darles un ejemplo por ahí que es bastante fácil de ver, piensen en lo siguiente. Yo les decía recién de que una de las maneras más comunes de generar una dirección B6 es incluir la MAC address en el identificador de interfaz, ¿sí? Si ustedes conocen cómo son las MAC address, son direcciones de 6 bytes donde los 3 primeros bytes identifican al fabricante, ¿sí? Es un código, un número de serie, si así se quiere, que se le da al fabricante. ¿Qué quiere decir? De que si yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, esta máquina es Toshiba, yo no sé si Toshiba fabrica placas, pero si no se las comprará alguien, no sé, serán Realtek las placas. Entonces, mi dirección IP versión 6, si se generó de esa manera, no va a ser cualquiera, sino que en el identificador de interfaz tendrá al menos en los primeros 3 bytes los números correspondientes a Toshiba o a Realtek o al fabricante que fuera. Otro ejemplo que es súper y muy fácil de ver, si ustedes, por ejemplo, se fijan en tecnologías de virtualización, como puede ser VMware o Virtual, ya se me fue, Virtual lo que fuera, van a ver de que cuando seleccionan las direcciones MAC, las toman de lo que se conoce como un OI, es decir, esos 3 primeros bytes los toman de un valor determinado. Vayan, por ejemplo, si alguno está con una máquina acá, vayan a VirtualBox, que es la que se me ha ido de la cabeza, fíjense en la configuración avanzada de red y van a ver que cuando chequean la MAC, en todos los casos los primeros 3 bytes son los mismos para todas las placas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, fuera un atacante, digo, bueno, a ver, esa red que quiero escanear, sé que está llena de máquinas virtuales, digo, no voy a barrer un /64 a lo bruto, sino que digo, bueno, justamente como sé que esos 3 bytes van a ser los correspondientes a VirtualBox, por ejemplo, esos los dejo fijos y me quedarán variar, por ejemplo, 3 bytes o 4 bytes, que ciertamente es un número muchísimo menor al /64 con el cual empezamos, ¿sí? Bien, ¿cuál es la moraleja de esto? Los ataques de escaneo en IP versión 6 son posibles. De hecho, si alguno está suscrito a listas de operadores tales como Nano, por ejemplo, más de una vez se han reportado este tipo de ataques. La tendencia que se ve, todavía falta, digamos, hay muy pocas herramientas en este área, por eso uno no lo ve de manera más frecuente, pero la manera en que yo imagino que esto va a progresar es de que los ataques van a existir de escaneo, pero van a ser mucho menos fuerza bruta. Dicho de otra manera, si vos vas a hacer un ataque a fuerza bruta, a probar cualquier valor, vas a necesitar asegurarte una descendencia de 4 o 10 generaciones para que puedan escanear la red, ¿sí? No va a andar la cosa de esa manera. En cambio, si por el contrario decís, bueno, yo sé que las direcciones tienen determinados patrones y vos explotás esos patrones, ahí la cosa se hace muchísimo más viable.
Ajeno a lo que es el escaneo tradicional que nosotros estamos acostumbrados, hay un montón de otras técnicas para utilizar. Voy a dar un ejemplo como podrían ser miles. Piensen ustedes, supongan que postean un mensaje a una lista de correo, de lo que fuera, y esa lista tiene un archivo que es público. Eso es usual, ¿bien? En los mensajes de correo electrónico ustedes tienen un encabezado, donde en ese encabezado figuran las direcciones por las cuales circuló ese mensaje de correo electrónico. Entonces no sería para nada raro esperar, por ejemplo, que un atacante haga algún tipo de script que lo que hace es recorre todo lo que es el archivo, una lista de correo, y levanta las direcciones de ese archivo en vez de probarlas con un ataque de escaneo tradicional. Otra opción sería, por ejemplo, agarrar y que el atacante intente analizar los torrents, ¿sí? Obviamente BitTorrent, para poder funcionar de la manera que funciona, necesita publicar las direcciones de los peers que están compartiendo los archivos. Entonces un atacante podría buscar esos archivos y intentar sacar las direcciones de ahí. Con esto voy a que hay muchas cosas, muchos caminos para explorar, muchísimos de los cuales nunca fueron explorados hasta ahora. ¿Qué recomendaciones puede uno dar para lo que es estos ataques de escaneo? Bueno, básicamente evitar patrones. Si uno evita los patrones, quiere decir que las direcciones de algún u otro modo son aleatorias, entonces el atacante en principio no le queda otra que agarrar y barrer todo el espacio del /64 a lo bruto, y ahí el tiempo que tomaría ese ataque de escaneo sería elevado. Y por otro lado, fíjense que si alguien estuviera barriendo un rango de direcciones en una red IPv6, ustedes en el borde de la red van a ver que están llegando un montón de paquetes destinados a direcciones que ustedes saben que no existen, ¿sí? Es la propia red de ustedes. Entonces eso puede ser un factor que pueden utilizar para detectar que hay alguien escaneando una red o su propia red, y por ejemplo podrían en base a eso disparar algún sistema de prevención de intrusos o lo que fuera. Bien, algunos comentarios referidos a conexión extremo-extremo. Yo creo que comenté algo de esto en la mañana. La idea básicamente es que con la red IPv4 tradicional, en sus orígenes era una red tonta y toda la inteligencia estaba en los extremos, con fiabilidad, seguridad y todo lo que se puedan imaginar. Otra de las características de esa red es que era posible la comunicación entre cualquier par de nodos. Y finalmente de que como parte de esa característica de que la red es tonta, no se inspecciona el contenido de los paquetes. Uno de los dispositivos que tuvo más despliegue, que básicamente violó cada uno de estos principios, es el NAT. Porque el NAT básicamente rompe con todo esto, pone inteligencia en la red, porque tiene que recordar las conexiones que pasaron por ahí, básicamente prohíbe conexiones entre determinados nodos, por ejemplo, no permite conexiones entrantes a una red, y obviamente para poder hacer la traducción tiene que básicamente inspeccionar el contenido de los paquetes. Mucha gente argumenta de que como con IPv6 no nos harían falta los NATs, entonces el NAT lo vamos a sacar de circulación y por ende volveríamos a una red con características similares a esas que tenía la red Internet IPv4 en sus orígenes. Tal como lo mencioné yo, la idea, y resumiendo esta diapositiva bastante, es de que esa conectividad extremo-extremo en muchísimos casos no es deseable. De algún modo aumenta la exposición que tiene sus sistemas. Dicho de otra manera, piensen si ustedes tienen una red con 10 sistemas en su casa. Por ahí los dejaron conectados y no los están usando. Si los tienen detrás de un NAT, por ejemplo, bueno, si alguien se quiere conectar desde internet, en general es bastante difícil, tendrá que hacer algún truco. Ahora, si los tuvieran directamente conectados y justo se hubiera encontrado una vulnerabilidad en esos sistemas que ustedes dejaron conectados, bueno, lo más probable es que cuando vuelvan a sus casas, los sistemas que eran suyos ya no lo son, ya no lo sean, ¿sí? Por eso es que pese a que con IPv6 en principio no necesitamos los NATs, personalmente creo que no vamos a volver esa conectividad extremo-extremo, y donde hoy tendremos un NAT, bueno, eso se reemplazará por un firewall y punto. Algunas palabras en lo que hace a resolución de direcciones. Mencionaba yo hoy que resolución de direcciones es traducir una dirección IPv6 a lo que sería una dirección de capa enlace, una MAC address, por ejemplo. En B4 se utiliza el protocolo ARP, en B6 se utiliza, esa misma traducción se hace utilizando ICMP. En principio el mecanismo es muy similar, la única diferencia es de que como en el caso de B6 se utiliza ICMP, algo que está por sobre IPv6, esos paquetes, por ejemplo, pueden usar opciones, se pueden fragmentar y demás. Y piensen ustedes que esto es general para cualquier cosa que es redes. Cuando uno fragmenta los paquetes, eso hace que el monitoreo del tráfico sea complicadísimo. Esto es como que yo diga, bueno, voy a transmitir una foto y ahora en la foto la corté toda en pedacitos y envío los pedacitos uno por cada lado. Bueno, es muy difícil ver cuál era el contenido original en base a fragmentos. Lo mismo ocurre con los paquetes.
¿Qué tipo de ataques vamos a tener en lo que hace resolución de direcciones en V6? Lo mismo que en V4. ¿Por qué? Porque como la funcionalidad es la misma, bueno, el tipo de ataque va a ser el mismo. Quiere decir que un atacante va a poder estar, por ejemplo, en una red local y cuando alguien pregunta y dice, bueno, ¿quién tiene la dirección tal? El atacante dice, bueno, la tengo yo y miente en referencia a cuál es la dirección de capa de enlace correspondiente. ¿Qué puede hacer con eso? Ataques de tipo man in the middle, causa o hace que todo el tráfico le vaya a él, o de negación de servicio, es decir, en vez de que le vaya a él el tráfico, dice, bueno, mandale una dirección inexistente y el tráfico se descarga, se descarta. En lo que hace a las contramedidas posibles, hay una variedad, yo no voy a entrar en detalles, sino que las voy a discutir muy por arriba. La primera de ellas es un protocolo que se llama SEND, y el significado de SEND es por Secure Neighbor Discovery. Neighbor Discovery es la tecnología base que se utiliza para la resolución de direcciones. ¿Qué hace SEND básicamente? Le mete criptografía a lo que es Neighbor Discovery tradicional, a esos paquetes ICMP que veíamos antes, y con el uso de firmas y certificados básicamente puede autentificar a ver si las respuestas eran legítimas o no lo eran. Problemas con SEND. Primero, es difícil de desplegar. Uno tiene que usar cosas de tipo PKI, donde tiene que utilizar certificados, etcétera, etcétera. La cosa se complica. Punto 2, por si lo anterior no fuera suficiente, hay sistemas que no implementan SEND. El caso de Windows, por ejemplo. Quiere decir que incluso si vos te haces todo el tema de los certificados, tomás todo el trabajo de desplegar esto, no vas a poder proteger sistemas de tipo Windows. Lo cual le quita todavía más gracia al tema. Entonces, olvídenlo. Otra de las posibles contramedidas es monitorear el tráfico Neighbor Discovery. Esto es algo similar a lo que hacíamos en IP versión 4 con ARP. Alguno puede conocer, hay una herramienta que se llamaba ARP Watch, que básicamente lo que hacía es, vos le enseñabas a la herramienta y le decías, mirá, los mapeos válidos es que esta dirección, por ejemplo, IP versión 4 se corresponde con esta dirección de tipo MAC. Una vez que vos le habías enseñado a la herramienta ya, ahora la ponías a monitorear. Y la herramienta simplemente se quedaba escuchando en la red a ver si alguien respondía con información falsa, ¿ok? Bueno, acá este tema de monitorear Neighbor Discovery es lo mismo que hacíamos en IP versión 4 con ARP, nada más que lo haríamos con el tráfico de Neighbor Discovery, con esos mensajes ICMP. El problema es de que, como mencionaba yo antes, como estos paquetes se transfieren sobre IP versión 6 o utilizando IP versión 6, esto quiere decir de que se pueden fragmentar. ¿Y qué pasa? Entonces el atacante te puede fragmentar los paquetes que se utilizan para la resolución de direcciones y esto hace que sea muy difícil realmente poder monitorearlos. Otra posible opción es agregar entradas estáticas en el Neighbor Cache. El Neighbor Cache es como el ARP Cache de IP versión 4, donde quiere decir, en vez de resolver las direcciones de manera automática o dinámicas, si querés, vos metés todo eso en un archivo de configuración. Obviamente esto es algo que no escala. Vos podrás hacerlo en una red, en un laboratorio, donde tenés 3-4 equipos, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría hacer una tabla, no sé, en esta red de 2000 equipos, a ver qué dirección se corresponde con qué dirección MAC. No tiene ni sentido eso. Y por último, que en parte puede sonar tonto, es restringir el acceso a la red local. Y piénsenlo de esta manera. Uno podría decir, bueno, acá tenemos, no sé, yo no sé cómo está armada la red de Campus Party, pero uno podría decir, bueno, están los organizadores, yo si fuera organizador, ¿qué digo? Bueno, hago una red para todo el resto y hago una red para los organizadores nada más. A ver, eso no me soluciona problemas, pero lo que sí hace es de que si alguno de los asistentes realiza algún ataque y me tira la red abajo, bueno, la red de los asistentes se tiró abajo, pero la mía, que es la de los organizadores, no. Entonces, cuando uno particiona una red o particiona lo que fuera en el área de seguridad, eso a lo que suma es de que de alguna manera acota el daño que un ataque determinado puede causar. Vos atacás una red, bueno, vas a tirar abajo esa red sola, pero no todas las redes. El problema es, obviamente, que en general particionar la red, primero cuesta trabajo, cuesta dinero, y no en todos los casos es practicable. Bien. Algunas palabras en lo que hace autoconfiguración. Autoconfiguración se trata básicamente de conectar un equipo a la red y que automáticamente obtenga toda la información de configuración. Mencionaba yo hoy de que básicamente tenemos dos mecanismos. DHCP versión 6, que es lo mismo o muy similar a lo que teníamos en versión 4.
Y un mecanismo que se lo llama Slack, que básicamente utiliza dos tipos de paquetes distintos, Router Solicitations y Router Advertisement. Dicho de otra manera, me conecto a la red, envío una petición a la red y le digo a algún router que esté conectado, le digo, mira, mandame la información de configuración que la necesito para configurar mi placa, ¿sí? ¿Qué ataques podremos tener acá? El mismo tipo de ataque que teníamos en el caso de resolución de direcciones. Denegación de servicio o tipo man in the middle. ¿Qué sería un ataque de man in the middle? Yo me conecto a la red y le digo a todos los sistemas que están conectados, le digo, miren, yo soy el router que ustedes tienen que utilizar para conectarse con internet, ¿sí? Obviamente en ese caso me van a terminar enviando todo su tráfico a mí y yo haré lo que se me cante, no sé, snifearé el tráfico a ver si están enviando contraseñas en texto pleno o lo que fuera. Un ataque de denegación de servicio podría ser tranquilamente lo mismo, con la diferencia de que cuando yo recibo los paquetes directamente los descarto para que directamente los hosts en cuestión no puedan obtener servicio de conectividad. ¿Qué cosas se pueden utilizar para mitigar estos problemas? Zen es lo mismo de antes, es intentar autentificar los mensajes correspondientes, tienen los mismos problemas obviamente, Windows no lo implementa, es difícil de desplegar, etcétera, etcétera. Restringir el acceso a la red local, de vuelta, no siempre es aplicable. Otra de ellas es monitorear el tráfico de estos paquetes. Por ejemplo, si yo sé que hay un solo router en la red y yo sé cuál es, bueno, me podría quedar escuchando en la red y veo que si algún otro está enviando paquetes, digo, bueno, ahí me están atacando. De vuelta, como los paquetes se pueden fragmentar, es muy difícil de monitorear. Y por último, y esto no me voy a meter en detalle, pero existe una tecnología que se llama Router Advertisement Guard o RA Guard, que la estandarizó y la implementó Cisco, donde en teoría, o básicamente lo que hacen ellos, lo explico, es algo así. Vos tenés un switch, no un switch 20 pesos, bueno, 20 pesos o 20 lo que fuera, que compraste en un supermercado, sino algo un poquito mejor, y supongamos que ese switch tiene, no sé, 8 bocas. Vos le podés decir al dispositivo, mira, yo quiero que aceptes solamente paquetes de tipo Router Advertisement en este puerto que tenés acá, en el resto no. ¿Bien? Básicamente lo que estarían haciendo en ese caso es filtrar esos potenciales paquetes maliciosos en capa 2, ¿ok? ¿Cuál es el problema de esta tecnología? Que Cisco la implementó mal. Entonces, si vos modificás un poquito, si alguno quiere los detalles, me escribe y se los paso, pero vos modificás un poquito los paquetes y pasan como si nada, ¿sí? El problema, digamos, más allá de que esto sea vulnerable, es de que hay gente que cree de que cuando desplegó esto su red está protegida y no es consciente de que en realidad esto está mal implementado en equipos como Cisco. Bien, soporte de IPsec, esto lo dije 20 veces, opcional en ambos protocolos, no hay nada que diga de que van a utilizar más IPsec en V6 que en V4, olvídenlo. Y yendo para el final de la presentación, algunos comentarios en lo que hace a la seguridad de los conocidos como mecanismos de transición o mecanismos de coexistencia. Les hago una aclaración de terminología, porque alguno puede decir, bueno, ¿qué es? ¿Por qué transición? ¿Por qué coexistencia? Bueno, originalmente se lo llamaba de transición porque la gente era lo suficientemente, ¿cómo se podría decir? No sé, crédula, tenía tanta esperanza que creía de que en un corto plazo la red iba a pasar de V4 a V6, ¿sí? En determinado punto la gente tomó conciencia y fue, bueno, en realidad no va a haber algo así como una transición, al menos en el corto plazo. Entonces ahí es donde lo llamaron de transición coexistencia. ¿Qué quiere decir? De que por ahí, bueno, eventualmente vas a pasar de V4 a V6, pero lo más probable es que en una buena cantidad de tiempo van a estar coexistiendo ambos protocolos. La idea acá es intentar ver un poquito algunas de las implicancias que pueden tener mecanismos como los que yo mencioné al principio de la presentación, los túneles, los traductores y demás, muy a grandes rasgos. Bueno, mecanismo de transición, de vuelta tenemos Dual Stack, es decir que los sistemas se implementen en ambos protocolos. Era el que se suponía que íbamos a usar, pero falló. Es decir, nos estamos quedando sin direcciones y muy poca gente lo tiene desplegado. Y después tenemos una cantidad de otros mecanismos, como pueden ser túneles en sus variedades, automáticos o configurados. Configurados, como indica la palabra, quiere decir que uno tuvo que meter mano en el equipo para que funcionen. Y automáticos quiere decir, configurados, metió mano, automáticos quiere decir que básicamente el equipo se autoconfigura solo para usar esos túneles. Y después tienen, en lo que hace a traducción, algunos de los ejemplos son los que se conocen como CGNs. CGNs es un acrónimo de Carrier Grade NAT, que intenta describir algo así como
un NAT como el que ustedes tienen en su casa, nada más de que este supone ser muchísimo más poderoso y obviamente es muchísimo más caro, ¿sí? Y el NAT64, que era el tipo de traductor que yo decía que me permitía traducir de B6 a B4, por mencionar algunos. Bueno, ¿cuáles son los problemas que traen muchos de estos mecanismos de transición? Si ustedes piensan en traductores, piensan en túneles o en cualquiera de ellos, en un punto u otro hacen que todo el tráfico pase por un único dispositivo. Eso crea un punto único de fallo. Dicho de otro modo, si yo soy un atacante y quiero volar una red al diablo, más que atacar cada uno de los dispositivos por separado, ataco, por ejemplo, al endpoint de un túnel y si logro tirar abajo ese sistema, se cayó abajo la red entera, ¿sí? En general, en lo que es seguridad, uno siempre intenta evitar puntos simples de fallo. De ahí es que cuando uno habla de redundancia, a veces tiene que ver con eso. Redundancia es evitar puntos simples de fallo. Si, no sé, si hago un backup, no lo hago en un solo disco. ¿Por qué? Porque se me rompe ese disco y me quedé sin backup. Entonces lo haré en 2 discos de distintas marcas por si la partida vino mala y aparte los pongo en distintos lugares por si hay algún tipo de eventualidad. Yo tengo en realidad no es una broma, humor negro, pero es de demasiado humor negro, así que no la haré cuando termine la presentación. Pero yo una vuelta estuve en una presentación del tema de redundancia y un tipo dio un ejemplo, yo creo que más de uno se va a dar cuenta, en el cual habían 2 edificios en los cuales estaba la información en un edificio y el backup estaba en la otra, y por cosas que no vienen al caso, los 2 edificios se terminaron cayendo, ¿sí? Eso intenta marcar de que a veces puntos simples de fallo son muchos, puede ser la parte geográfica, pueden ser muchas cosas. Bien, entonces uno de los problemas es el que sea un punto simple fallo. Primer cuestión. Otra de las cuestiones es lo que tiene que ver con, por ejemplo, túneles automáticos. Hay mucha gente que utiliza túneles que, por ejemplo, hay empresas como Hurricane Electric, por dar un ejemplo, que te dan un servicio de túnel gratuito. Quiere decir, vos te querés conectarte a la red IP versión 6, sacás una cuenta con ellos y estableces un túnel con el servidor de túnel que tienen ellos, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente lo usa contenta y en cierta manera tiene sentido. Ahora, el punto es que si vos haces eso, estás enviando todo tu tráfico a un punto de la red. Si quieren pensar mal, eso permitiría que el tipo que les está dando a ustedes el servicio de túnel les inspeccione todo el tráfico, ¿sí? Que no es cosa menor. Por ahí uno, para hacer una prueba en laboratorio, no le calienta demasiado, pero creo que a nadie se lo podría ocurrir, por ejemplo, que no sé, que el gobierno chino le pide un servicio de túnel a una empresa americana. Se entiende, ¿verdad? El punto con estas cosas no quiere decir que necesariamente sean terribles, pero sí que requieren que uno haga un análisis y diga, bueno, a ver, esto me afecta, no me afecta, me importa, no me importa, y que en todo caso tomen las medidas necesarias. Otro punto relacionado con las tecnologías de transición. Cuando uno habla de túneles, básicamente lo que hace es meter un protocolo dentro del otro, ¿sí? Entre todas las tecnologías para túneles que hay, una es Teredo, que básicamente mete paquetes IP versión 6 dentro de paquetes UDP. Este sería un ejemplo bastante ridículo de tráfico Teredo, donde ven que por afuera tengo un paquete IP versión 4, después tengo el encabezado UDP, después tengo y después sí, de ahí en adelante tengo el paquete IP versión 6 que necesito transmitir. ¿Cuál es el problema que se presenta con esto? Que el tráfico se vuelve tan complejo por la cantidad de encabezados que tienen, que incluso si ustedes tuvieran, por ejemplo, algún dispositivo tipo firewall, sistema de detección de intrusos y demás, en muchísimos casos no son capaces de mirar ahí adentro, ¿sí? Un ejemplo práctico, en muchos casos, y esto es algo real, muchos proveedores, por ejemplo, intentan regular el ancho de banda que se utiliza para torrents, ¿sí? O para aplicaciones de tipo peer-to-peer. Bueno, yo encontré que en muchos casos vos vas a ver que hay muchos usuarios utilizando tecnologías de este estilo, como Teredo, y no porque les guste a los usuarios, sino porque saben de que los proveedores no tienen la capacidad de monitorear esto. Entonces, por ahí el proveedor te limita el ancho de banda cuando vos estás utilizando BitTorrent de manera tradicional con IP versión 4, pero si utilizas tecnologías de este estilo, tu tráfico se vuelve tan complejo que el proveedor no entiende qué es lo que vos estás enviando y te lo deja pasar. Entonces hay gente que lo utiliza esto, por ejemplo, para tener ese beneficio de ancho de banda extra. Al final de la diapositiva es por si alguno programa con librerías tipo libpcap y demás, o podría ser, no sé, los filtros que pueden tener TCP-Dump o Wireshark y herramientas de ese estilo,
Esto sería como una especie de ejercicio. Y la idea del ejercicio es de que si uno intenta implementar esto, es decir, bueno, quiero capturar paquetes de este estilo que en el paquete TCP transporten esto, lo otro, es un parto eso. Es complejo. Y muchas de estas cosas tienen longitudes variables, los paquetes se pueden fragmentar y a la práctica es virtualmente imposible que uno pueda realmente monitorear esto de buena manera. Bien. Finalizando ahora sí con la presentación, algunas palabras en lo que tiene que ver con implicancias de IPv6 en redes IPv4. Yo decía que muchas veces a la gente no le da mucha bola a lo que es V6 porque dice mi red es solo IPv4, el problema no es mío. ¿Cuál es el problema acá? La mayoría de los sistemas de propósito general tienen soporte IPv6 habilitado por defecto. En muchos casos soporte nativo, en otros casos tecnologías de transición y usualmente una mezcla de ambos. Esto quiere decir de que si, por ejemplo, se te conecta un atacante a tu red local y se hace pasar por un router IPv6, entonces puede disparar el uso de IPv6 y puede disparar esa conectividad IPv6 que hasta el momento no la estabas utilizando. Otro punto que es, a mí esto fue algo donde yo terminé pensando o analizando esto, que tiene que ver con sorpresas a veces poco pensadas por uno. Y piensen en lo siguiente. Supónganse que ustedes van a la red de un evento, ¿sí? Y dicen, bueno, como va a haber mucha gente conectada, en vez de, digamos, navegar por los sitios de manera nativa, me hago una VPN con mi oficina, mi casa, lo que fuera, ¿sí? Eso es súper usual, uno protege su tráfico de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? En muchísimos productos, ejemplo OpenVPN, solo tienen soporte para lo que es IPv4, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer un atacante? Un atacante podría, cuando vos le pedís algo al DNS, por ejemplo, podía falsificar la respuesta y decir que el sitio al que vos querés acceder tiene tanto direcciones IPv6 como direcciones IPv4. Y en muchísimas implementaciones, cuando un servidor es accesible por versión 6 y por versión 4, se prefiere la conectividad IPv6. Dicho de otro modo, vos querías acceder, no sé, a algún servicio y vos decís, bueno, tengo la VPN corriendo, entonces todo mi tráfico va por la VPN. Bueno, sí, todo tu tráfico IPv4 va por la VPN. Pero si el atacante te disparó la conectividad IPv6, ahora puede ser que vos intentes utilizar la conexión versión 6 en vez de la versión 4. Y esto es problemático. Yo hablé hace días, una semana, 10 días atrás, con uno de los flacos que es desarrollador de OpenVPN y básicamente estábamos discutiendo a ver qué se podía hacer. La única solución, que es por ejemplo la que yo usé en mi máquina, es que cuando voy a utilizar una VPN con OpenVPN, deshabilito en la máquina IPv6. Por ejemplo, en el Network Manager de Linux, vos podés directamente decir, no quiero IPv6. Entonces ahí te aseguras de que por más que el atacante te quiera hacer utilizar IPv6, no lo vas a hacer. El problema con esto es que mucha gente no tiene conciencia de este tipo de ataque y dice, ah, bueno, sí, es súper seguro porque tengo la VPN corriendo, entonces todo el tráfico va encriptado. Sí, el tráfico IPv4 y si nadie te atacó al respecto. Y no solo estamos hablando de OpenVPN, productos de empresas como Cisco y otras tantas tienen exactamente el mismo problema. Yo personalmente me hace falta hacer una herramienta más para poder hacer este ataque, digamos, reproducirlo de manera como a mí me gustaría, pero tenía ganas de probarlo en escenarios reales como para, digamos, ver y digamos, sacarle jugo, ¿bien? Entonces hay muchas cosas para ver y fíjense, este caso de una VPN es un caso bastante importante. La conclusión es que en general uno no tiene redes IPv4 puras. ¿Por qué? Porque los sistemas soportan ambos protocolos y porque nadie está libre de que un atacante se le conecte a la red local y les haga configurar esa conectividad V6. Bien, comentario rápido, herramientas de ataque auditoría, las diapositivas están bárbaras, pero si nadie puede tirar paquetes en una red no tiene mucha gracia. Existen básicamente dos toolkits disponibles. El que está debajo, que es el que hizo THC, es el que viene circulando hace más tiempo, por ahí hace 7, 8, no me acuerdo cuántos años, y el que está por arriba es el que hicimos nosotros. Son diferentes herramientas, no es que uno es mejor que el otro, hacen cosas distintas, apuntan a hacer distintas cosas. Pero en ambos casos son herramientas que apuntan a que ustedes puedan, con todas estas cosas que vimos de autoconfiguración, resolución de direcciones y demás, que puedan jugar de la manera que quieran. Evadir dispositivos como Router Advertisement Guard, escanear una red local y así otras cosas. Las dos son libres, así que las pueden utilizar. Y
Finalizando, áreas en las que personalmente creo que se necesita más trabajo. Primero, que mejoren la madurez de las implementaciones. Esto es como un ecosistema. Hace falta que la gente haga herramientas, que ataque implementaciones en laboratorio, digamos, descubra vulnerabilidades, las reporte a los fabricantes las emparchen y eso vaya mejorando. A veces es problemático. Yo no sé si algunos, no voy a mencionar ninguno, porque por ahí algunos es sponsor y la cosa se complica, pero hay muchos fabricantes que cuando uno les reporta vulnerabilidades, la verdad que es una tortura mental, ¿sí? Y en particular de sistemas operativos de escritorio es terrible la cosa. Otro de los puntos es mejorar lo que es soporte en dispositivos de seguridad. Acá es algo que tienen que hacer los fabricantes, ¿sí? El protocolo puede ser bueno o malo, ustedes pueden saber más o menos, pero si ustedes no pueden comprar un dispositivo que les permita aplicar política de seguridad en una red, la cosa no va y no van a poder hacer una red segura. Tan simple como eso. Y eso depende, obviamente, de gente que no son ustedes. Y por último, lo que es educación y entrenamiento. Como en todo, hay toda una variedad de cosas que uno puede hacer. Leer un libro, ponerse unas máquinas virtuales en la casa y probar. El punto básicamente acá es de que en algún momento van a necesitar hacer esto en una red de producción y ahí van a tener, o se supone que van a tener que tener experiencia de algún tipo. Las conclusiones, cuidado con las cosas de marketing que escuchan respecto a este protocolo. V6 y IPv6 y IPv4 proveen el mismo tipo de funcionalidad, pero a veces los problemas están en los detalles. La funcionalidad es la misma, el servicio es el mismo, pero los detalles es donde vienen las sorpresas. La mayoría de los sistemas tienen soporte V6, entonces no se les ocurra pensar como mi red es IPv4 solo porque no existe. Y de vuelta recalco, tarde o temprano lo van a hacer esto y la idea es de que lo tengan aceitado antes de que lo tengan que aplicar en producción. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, de todas maneras la pueden hacer cuando termine la presentación, o bien a mi correo electrónico, o bien por la lista que les pasé el URL en la diapositiva. ¿Sí? Bueno, gracias entonces.